Buenos días, mi nombre es Luis Espinosa. Quisiera tocar hoy día el tema de la energía y el medio ambiente a nivel del planeta y para entender de dónde vienen las energías. En primer lugar, tengamos en cuenta las magnitudes que hablamos. Y para ello se usa mucho el Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Y que se aprobó en el Perú con la Ley 23560 en el año 83. Normalmente las magnitudes que hablamos están encima del kilo o del mega. Estamos a nivel de giga, que es 10 a la 9, tera, 10 a la 12, peta, que es 10 a la 15, y hexa, 10 a la 18. Unidades más grandes como zeta o iota muy rara vez se usa, pero para el tema de las energías del sol sí se necesita. Lo importante que hay que tener en cuenta en esta figura es que como se habla en Estados Unidos es muy diferente de como hablamos en el Perú o en países de habla hispana. Nosotros el millón es diferente, el billón diré, es diferente que el billón en Estados Unidos. Pongo esta tabla a su consideración. Tenga mucho cuidado cuando hablan de trillones o cuatrillones, porque es muy diferente en el habla hispana que en el habla inglesa. Para no equivocarse, use mejor los prefijos. Muchas gracias. Mire, uno puede observar la Tierra, ¿no? O sea, nosotros la conocemos. Tiene un diámetro de 13.000 kilómetros. Y la Tierra recibe la energía del Sol. Y el Sol tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Y esta energía viaja hacia la Tierra, la cual, comparando diámetros, es como que el Sol es 108 veces más grande que la Tierra en diámetro. La distancia es 150 millones de kilómetros. La luz aproximadamente toma unos 8 minutos en llegar a la Tierra. Y con la luz viene la energía. La energía viene de forma de radiación. Entonces, si consideramos el Sol aquí al lado izquierdo y la Tierra en el lado derecho, a una distancia de 150 millones de kilómetros o 1.5 por 10 a la 11 metros, entonces la energía del Sol que emite en cada momento es 3,84 por 10 a la 26 watts. 10 a la 26 no está en la escala. Uno podría decir 384 yota watts. Yota es 10 a la 24. Esa energía traducida en potencia por unidad de metro cuadrado es 6,33 por 10 a la 7 watts por metro cuadrado. Puede ser 63 megawatts por metro cuadrado. Es una energía enorme. Y eso a la Tierra, por la distancia y por la razón geométricas que existen, llega en 1367 watts por metro cuadrado. Esa es la densidad de energía que llega a la Tierra. Si uno multiplica eso por el área o la superficie de la Tierra que enfrenta esta radiación, le saldría 175 petawatts o una energía multiplicado por el número de horas del año sería 5,51 yota joules por año. O sea, yota es 10 a la 24. Son cantidades enormes. Para darnos cuenta lo vamos a comparar a continuación. O sea, teníamos que la Tierra recibe 5,51 yotawatts. Absorbe el 70%, es decir, 3,86. Y emite, por radiación también, emite 1,65 yotawatts, que es el 30% de lo recibido. A esa relación se le llama el albedo. El albedo es 30% de la Tierra. Depende de la atmósfera. Entonces,
la energía que la humanidad consume en el último año es 600 exayules o 600 por 10 a la 18. Y si eso lo dividimos entre la energía que se absorbe del Sol, nos daría que la energía absorbida del Sol es 6.427 veces. O sea, es energía muy suficiente. El tema es que esa energía se aprovecha de diversas formas. O sea, la energía que incide en el planeta, que es los 1367 watts por metro cuadrado, como ya se dice, se refleja o se disipa y se va de nuevo al espacio en un 30%, que es el albedo. Pero lo que se queda, se absorbe en las nubes, ¿ya? O en la radiación terrestre o la misma superficie es el 30%. Lo que hay que tener en cuenta es que la radiación es una onda y toda onda tiene una longitud, llamada longitud de onda. La mayor cantidad de la energía que se recibe del Sol es onda corta, mientras que la que se emite es onda larga. En esta figurita abajo se puede ver en naranja lo que se recibe del Sol y en rojo lo que se emite. Y eso que se recibe, mucho se procesa en la biomasa. ¿Qué es lo que hace la biomasa? Capturan el CO2 de la atmósfera, ingresa agua y produce glucosa. Para eso necesita energía, por eso usa la energía del sol. Y ese proceso se le llama la fotosíntesis. Entonces, esta es la forma como la biomasa se va formando, aparte en función de energía y tomando el CO2 de la atmósfera. Y luego en la noche emite de nuevo CO, un poco de CO a la atmósfera, de CO2. Entonces, son las plantas que en esta respiración celular son las que oxigenan y además refrescan el planeta. Y cuando luego uno utiliza esas plantas, que es biomasa, y la combustiona, se libera la energía química. Es energía que provino del sol. Al final siempre viene la energía del sol. Entonces, la biomasa es energía solar que captura carbono para formar moléculas complejas, ¿ya? Y luego ese carbono se va a desintegrar el día que haya combustión o se degrade la biomasa. Y también la otra parte importante es que esta energía del sol se va en el movimiento, ¿ya? Por convección, se produce movimiento en la atmósfera, que son los vientos. O sea, si uno ve todo el planeta, uno apreciaría la cantidad de vientos. Eso es energía, se requiere energía para moverlo. Y la energía proviene del sol. Y también los océanos, los mares, tienen flujos de energía. Hay flujos en los océanos, ¿ya? Que esa energía proviene tanto del planeta como del sol. El océano captura, por su superficie, captura mucha energía y esto produce, por convección, produce los movimientos. Entonces, actualmente o hace millones de años, uno podría tener que la energía del Sol se capturó, o sea, capturó con la energía del Sol se capturó CO2, se formó biomasa. Los mares también funcionaron y el aire. Y luego de miles de años o millones de años, esa biomasa se almacenó en la Tierra y llegó a formar el combustible. Combustible que lo conocemos como carbón, petróleo, gas natural. Entonces, el carbono que hay en la Tierra es el mismo, no cambia. El tema es cómo está almacenado. Y para cambiar la forma de almacenamiento es importante el sol, porque necesitamos energía siempre para convertir
el CO2 en otro tipo de molécula. Y, y tiene que haber un equilibrio energético, porque la energía que viene del Sol aquí a la izquierda va a llegar a la Tierra, que se puede graficar como un cascarón, donde internamente tiene energía. O sea, las radiaciones internas que tiene el planeta emiten energía hacia la atmósfera o hacia la corteza. Esta se va a trasladar también al ambiente, pero también lo que se recibe directamente es del Sol. Entonces, hay una suerte de energías que tiene que lograr un balance. Entonces, lo que se dice es que por termodinámica, que el cambio de energía o de temperatura en la atmósfera medido a largo plazo es un cambio de flujos de energía, que son la energía que incide del Sol, la energía que se emite por la atmósfera hacia el espacio y la energía interna. Entonces, todos esos flujos, o sea, son los que van a afectar el equilibrio de la temperatura. Entonces, este es el tema que uno ve a largo plazo. Eso hay que tener cuidado. Los modelos del clima utilizan estas ecuaciones, pero todos se miden a largo plazo. Entonces, si nos enfocamos en esta ecuación, uno comprenderá que existe una inercia en la atmósfera. La atmósfera tiene una masa. Entonces, cambiar la temperatura de esa masa a nivel global implica una inercia, un tiempo, requiere un tiempo. Entonces, la velocidad con que cambia va a depender de los flujos de energía que están llegando y saliendo de la atmósfera. Entonces, esto se expresa en ecuaciones un poquito más complejas, ¿no? Que uno puede separar la parte que viene del Sol, la parte que se emite por la atmósfera y la parte que viene del interno de la Tierra. Al final, uno tiene que darse cuenta que los cambios de temperatura son cambios del clima, pero a largo plazo. Cuando uno habla de cambio climático, está hablando de cambios en la temperatura de largo plazo. No está hablando de la temperatura del día siguiente. Esta ecuación no funciona de esa forma. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De cuánta energía se puede absorber por la atmósfera, la energía que viene del Sol. ¿Cuánto es la energía que se puede emitir por la atmósfera hacia afuera? Ese es un índice de emisividad. Estos factores dependen de la composición de la atmósfera. A esto hay gases que capturan más o menos energía y esos gases se le llaman gases de efecto invernadero. Entonces también el tema de la conducción de la energía interna, esto a la atmósfera también hay una permisividad de energía. O sea, todo esto se tiene en cuenta. Entonces el tema uno lo evalúa a largo plazo. Entonces hablamos de que tenemos radiación que llega del Sol. La radiación depende de la distancia al Sol. Depende también para una área u otra, depende de la inclinación que tiene la Tierra. Entonces, se ha estudiado que la distancia al Sol cambia. O sea, la órbita tiene una excentricidad, quiere decir que no es un círculo. Y esa excentricidad tiene un periodo de 100.000 años. Y también el tema de la rotación o la inclinación del Sol también tiene una oscilación. Entonces, estos periodos de inclinación y oscilación terrestre son entre 42.000 años y 26.000 años. Son periodos muy largos. Por eso que cuando uno evalúa hacia atrás, tiene que evaluar periodos muy largos para darse cuenta de los efectos que puede tener. Y cuando hablamos del efecto invernadero, ¿qué significa esto? Que como la mayor cantidad de energía que se recibe del Sol es onda corta, esta atraviesa la atmósfera, atraviesa fácilmente los gases de efecto invernadero, llámese el CO2, llámese el metano, lo atraviesa. Pero cuando emite, se emite en onda larga y la onda larga se es capturada mejor por estos gases. Entonces, parte de la energía se va a quedar en la atmósfera.
Y si se queda energía, o sea, si no se emite tanto, lo que sucede es que la temperatura tiene que aumentar. Ese es el equilibrio térmico. O sea, por eso se dice que esto funciona como un invernadero. Deja entrar la luz del sol, porque la atraviesa a los gases, y luego cuando hay la emisión, como el calor que se emite es en onda larga, esta se captura en los gases de efecto invernadero y levanta la temperatura. ¿Ya? Y la atmósfera es una composición de muchos gases, ¿no? O sea, esto mayormente está compuesto de nitrógeno, un 78%, y casi un 21% es oxígeno. El resto son argón, dióxido de carbono. El que siempre nos ha preocupado es el dióxido de carbono o CO2. En la concentración en la atmósfera actualmente es de 400 partes por millón. Eso significa 0.04%. Se dan cuenta que no es mucho, pero su efecto puede ser muy importante. Si uno toma en cuenta que en la atmósfera hay una masa aproximadamente de 3,1 millones de petagramos, entonces la cantidad de CO2 o de carbono que tiene ese CO2 es 830 petagramos. ¿Ya? Pero también los combustibles, como dije, es biomasa que se almacenó de millones de años. Hoy día consumimos de forma diferente petróleo, gas natural y carbón. En el pasado se consumió mucho más carbón, ¿ya? Luego petróleo, gas natural. Todavía el mundo tiene muchas reservas, la mayor es en carbón. Se miden en diferentes unidades. El petróleo hablamos de barriles, el gas natural en metros cúbicos y el carbón en kilogramos. Pero para hacerlo todo uniforme, se puede transformar en unidad de energía. O sea, si uno lo pone en unidad de energía, se da cuenta que el mundo consume 500 exajoules de estas energías primarias, petróleo, gas natural y carbón. Y lo que más o menos ya se consumió en el pasado ha sido 22.500 exajoules, casi unas 40 veces lo que consumimos hoy día. Las reservas probadas son mayores, son de 36.000 exajoules. O sea, si consideramos el carbón es buena parte de lo que hay de reserva, pero el carbón es el más contaminante. Entonces, de los combustibles uno ve que el carbón es el que ha dominado el consumo en el pasado, seguido del petróleo. El gas natural está a la mitad de ellos, pero el gas natural viene creciendo. O sea, si uno considera cuánto carbón se ha emitido por estos combustibles, ¿ya? Desde la edad industrial, 1800 hacia la fecha, uno puede llegar a una estimación aproximada de 475 petagramos. Solamente en los últimos 55 años, o sea, desde el año 65, uno tendría 354. O sea, sumado el pasado, como se consumía menos, podríamos estimar 475 petagramos. En el 2019, estas energías emitieron 9,9 petagramos de carbono. Estas son las emisiones. Lo que ven en azul son las emisiones de carbono. Hay que tener cuidado carbono con CO2. ¿Ya? Para convertir de uno a otro hay que multiplicar por 3 entre 11. O sea, CO2 por 3 entre 11 me va a dar carbono solo. Es por el porcentaje de masa que tiene el carbono dentro del CO2. Cuando uno ve la gráfica de las emisiones de CO2, se da cuenta que lo más grande es el carbono, el carbón, diré.
es un 44%. Le sigue el petróleo y después el gas natural. Así ha venido emitiendo el mundo. Y cuando uno ve estas emisiones a largo plazo, desde la época preindustrial, 1700 o 1800, donde el nivel de concentración de CO2 era de 280 partes por millón o ppm. La B significa en volumen. Y hoy día estamos hablando de 400 ppm. Entonces, estos ppm de hoy día, 400, significa 830 petagramos de carbono, mientras que los 280 significa 580 petagramos de carbono. La diferencia son 250 petagramos. Pero desde la edad industrial hasta la fecha, según el combustible, se ha emitido 475 petagramos. Es decir, la mitad está en la atmósfera. La otra mitad lo debe haber absorbido los océanos, que son el gran sumidero que absorbe carbono o CO2. El planeta tiene 511 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Equivale a 51.100 millones de hectáreas. 70% es el agua y 30% la tierra, es decir, 150 millones de kilómetros cuadrados. Los bosques son importantes. El 31% de esa superficie terrestre son bosques. Almacenan 662 petagramos de carbono. En 30 años se han perdido 177 millones de hectáreas y se ha liberado 6 petagramos de carbono. Es necesario recalcar que el carbono se almacena en la atmósfera a razón de 830 petagramos y que cambia más o menos 3 petagramos por año, un 0.4%. También se almacena en la biomasa, 662, en el suelo, 1500, en los combustibles, de 800 a 1600, y también en los océanos, como 40.000. O sea, lo importante está en el océano. Entonces, esos flujos entre lo que almacena en la Tierra y lo que se libera como combustible, o lo que almacena el océano, o la deforestación, son los que alteran cuánto se quedará en la atmósfera almacenado. Y lo que se ha señalado es lo que está en el almacén de la atmósfera es la concentración al final de CO2. Y el CO2, a lo largo de miles de años, se ha visto que hay una correlación entre la temperatura y el dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono es bueno, o sea, porque también si no existiera dióxido de carbono, la temperatura del planeta sería menor. Entonces el dióxido de carbono ayuda a regular la temperatura. Y en la escala de la derecha se ven cambios de temperatura como delta. El cero es como si no hubiera un cambio y el más hacia arriba y menos hacia abajo. Entonces es importante tenerlo eso en cuenta. Y si resumimos el concepto, o sea, el mundo tiene 4.000 millones de hectáreas. En 30 años se ha perdido 177 millones de hectáreas, que es 4,4%. El Perú tiene 68 millones de hectáreas y en el mismo periodo ha perdido 3,4 millones de hectáreas por la deforestación, que es un 5%. O sea, el Perú representa el 2% del mundo en bosques y también ha perdido el 2% de hectáreas en bosques. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si en 30 años se ha emitido 6 petagramos de carbono a todo el mundo por esta deforestación, el Perú ha emitido 0,55 petagramos porque tiene más concentración. O sea, de la emisión total, el Perú ha emitido el 9%.
Eso traducido en, en toneladas de CO2 al año, podemos decir que son 66 millones de toneladas métricas de CO2 por año. Ese es en promedio de estos 30 años. Y el sector eléctrico en promedio es el 10% de esto. Eso es lo que quiero llamar la atención, es que lo importante a veces se enfoca en el sector eléctrico y este no es lo importante. Lo importante son las emisiones por la deforestación. Muchas gracias.